Hey. Buenas noches, estimados ingenieros. Vamos a iniciar con la primera sesión. Eh, Vamos a presentar de favor al ingeniero Harold Arias Ríos. El ingeniero Harold es graduado por la Universidad es, San Francisco Tomás, ¿no? De Potosí, de la ciudad de Potosí. Eh, Hola, ¿sí me escucha? Un poquito Sí, adelante, ingeniero. Lo escucho. Perfecto, vamos a iniciar nuevamente, por favor. ¿Pasó algo? Muy buenas noches, estimados ingenieros. Vamos a estabilización de suelos en emulsiones asfálticas, bases negras. Adelante, estimado ingeniero. Bien, de principio, ingeniero Richard, quiero que me confirme si tengo audio, estoy con la pantalla abierta. Positivo, estimado ingeniero. Adelante. Bien, quiero de principio agradecerle a usted como parte organizadora de este coloquio internacional de emulsiones asfálticas. Definitivamente el trabajo que ha estado realizando en pro de poder hacer que la Asociación Boliviana del Asfalto pueda tener mucha más presencia dentro de lo que es la ingeniería en Bolivia, ha hecho pues que sea beneficioso en todo tipo de eventos, en este caso congresos, coloquios y los mismos cursos que usted ha estado realizando. Agradecer por la invitación de igual forma y siempre prestos a poder apoyarlo en cualquier situación académica o laboral, ingeniero. De igual forma a todos los auspiciantes, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, la UPADI, la Facultad Nacional de Ingeniería, la CIPORURO. Entonces siempre prestos a poder apoyar con el poco conocimiento, la experiencia que puede uno ir adquiriendo en el tiempo de trabajo y por sobre todo comprometidos con poder dar a conocer esta experiencia. Siempre lo he escuchado y comparto que el hecho de tener conocimiento en alguna situación tiene a la vez la obligación de poder enseñar esto, ¿no? Entonces, ya entrando en el tema, en este primer coloquio internacional de emulsiones asfálticas, quiero iniciar la diapositiva. Bien, en esta ocasión vamos a hablar de estabilización de suelos con emulsiones asfálticas, lo que en la jerga de trabajo, de proyecto, conocemos como bases negras. Bueno, con el respeto de quienes siempre han estado dedicados al tema de poder hacer estudio académico, análisis, investigación. Particularmente no me dedico tanto a esta situación, simplemente la experiencia de trabajo y todo el tiempo que he podido compartir en obra hace que pueda mostrarles algunas situaciones y complejidades que existen dentro de nuestro diario vivir, que son los proyectos viales, ¿no? Entonces, dentro de esto, en particular, he querido hablar de la estabilización de suelos con emulsiones asfálticas porque siento yo que es una necesidad hoy en día en lo que es la construcción vial dentro de Bolivia, porque la intención siempre va a ser poder encontrar soluciones a problemáticas que nosotros tenemos dentro de los proyectos
y que de alguna forma también puedan ser estas acordes al tipo de proyecto, que puedan ser económicas y que de alguna forma nosotros seamos quienes empecemos a dar ese paso para que nuestra tecnología, para que nuestras especificaciones técnicas, para que todos los parámetros de control de calidad puedan actualizarse. Quiero decir y hablar siempre, hemos estado pendientes a muchos congresos y demás, tanto nacional y a nivel internacional, y mucho hablamos de la tecnología nueva, de la Super PAPE y demás, pero mientras nosotros solamente la tengamos como información y no sea parte del día a día, ya teniendo esta información actualizada, este tipo de parámetros, estas especificaciones dentro de nuestros proyectos, vamos a seguir hablando en vacío. Entonces, hablar de este tipo de soluciones, de este tipo de problemáticas, va a hacer que nosotros, que seguramente muchos de los presentes son funcionarios públicos, empresarios, constructores y demás, que puedan ayudar pues a que todo este conocimiento llegue a un documento, y ese documento es la actualización de normativas, la actualización de especificaciones técnicas y por sobre todo encontrar esas soluciones acordes a las que me refiero. Bueno, para ya entrar específicamente al tema, vamos a hablar de estabilización de suelos con emulsión asfáltica. Y bueno, inicialmente quiero hacer un análisis de conceptos. Quiero, bueno, indicar qué es una emulsión. Para quien no conoce, las emulsiones asfálticas son dispersiones coloidales de glóbulos dentro del asfalto, de una fase acuosa compuesta. En otras palabras, y en algo más técnico, es una mezcla simple de cemento asfáltico, agua y emulsificante, que esta genera una emulsión estable que obviamente permite realizar los diferentes trabajos en situación de temperaturas ambiente. Entonces es un parámetro muy importante porque estamos hablando de un material, de una emulsión asfáltica que puede trabajarse sin dificultad en temperaturas ambiente. Sí hemos notado que con la práctica las temperaturas bajas no son muy acordes al uso de emulsiones asfálticas. Obviamente hay que analizar cuáles son estos detalles y estas problemáticas, pero en particular la dificultad que siempre ha sido para el constructor el trabajar con cemento asfáltico es el de trabajar con temperaturas altas. Entonces, ya trabajar con emulsiones, bueno, nos dan esa ventaja de poder hablar que podemos trabajar a temperaturas ambiente. Vamos en posterior a analizar cuáles son, además de estas ventajas, muchas otras facilidades dentro del área constructiva. Y bueno, ¿qué son los suelos? ¿No? Los suelos son los materiales presentes en obra con dificultades, obviamente, para alcanzar los CBR requeridos, estabilidades, índices u otros parámetros solicitados por las especificaciones técnicas. ¿Por qué nosotros hablamos de estabilización de suelos? Porque definitivamente todo proyecto es sui generis. Quienes hemos estado siempre en obras sabemos que nada es receta, pese a que las especificaciones técnicas son un parámetro. De alguna forma sabemos que cada proyecto, e inclusive dentro del proyecto, nosotros tenemos muchas dificultades en poder encontrar materiales que sean acordes a la necesidad. Entonces, ¿a qué me refiero? Muchas veces tenemos suelos en los proyectos, los cuales no cumplen parámetros, desde índices de plasticidad hasta parámetros de estabilidad. Ustedes saben que si bien el paquete estructural cuenta con una carpeta de rodadura, que puede ser una carpeta asfáltica, un tratamiento, cualquier otro, cuenta con una capa base y una subbase, sobre todo estos dos materiales, o estas dos capas, perdón, requieren de especificaciones técnicas y características especiales. Entonces, a veces hemos estado muy enfocados en decir que la capa base tiene que ser una capa base granular, la subbase tiene que ser una carpeta con material de suelo que alcance un CBR requerido, pero no tenemos esa facilidad de encontrar estos materiales, en muchos de los proyectos. Entonces, en razón a esto, hemos tenido dificultades dentro de muchos proyectos en Bolivia, en los cuales por necesidad de la falta de agregado, que es el principal ingrediente, si vale el término, para una capa base,
se han encontrado algunas soluciones que también han ejemplificado una estabilización de suelo. Mucho lo hemos utilizado y hablamos de lo que son suelos cementos o de la misma cal en estabilización. Y hasta en algún momento yo recuerdo muy bien, alguna vez he tratado o he sido asesor de tesis y demás, entonces ha habido un momento en el que las tesis de moda eran estabilización de suelos. Entonces estabilizaban suelos con todo tipo de materiales. Hasta recuerdo bien, y esto me parece un poco gracioso, en un congreso nacional, no, me parece que inclusive en un congreso internacional presentaban un trabajo de estabilización de suelo con pluma de gallina. Entonces, hablar de muchos de estos materiales obviamente es hacer investigación, pero definitivamente lo que nosotros requerimos dentro de obra es encontrar algo real que realmente pueda ejecutarse, que pueda darle factibilidad al proceso constructivo, que esté dentro de la norma y por lo otro que pues sea lo más económico posible. Entonces, encontrar estas soluciones en obra pues siempre se nos ha hecho muy complicado. Quien no está o quien está aquí presente en el coloquio debe recordar lo que muchas veces hacemos, ¿no? Mezclar materiales, ver que la plasticidad sea la acorde, que, no que lleguemos a los CBR requeridos, que los materiales no sean muy caros, que el tema transporte y demás. Yo cuando hablo de transporte me voy mucho a un proyecto que en este caso era la construcción de la carretera Villatunari-San Ignacio. Y una dificultad era el transporte de agregado, ¿no? Entonces estamos hablando de transportes en muchos proyectos que pasan los 100 kilómetros y que obviamente son decremento en cuanto al costo. ¿Y por qué no recordar algo que comento muchas veces por el tema de no tener agregados, de no tener materiales rocosos, piedras y demás que puedan, o suelos estables que puedan estar en obra? Algo que para mí siempre ha sido una anécdota en un proyecto en Trinidad y Tobago, la autopista Sir Solomon Hotter Highway, un país, una isla en este caso, que obviamente no tenía capacidad de agregados en el sector. Entonces, el proyecto obviamente estaba diseñado a cumplir estándares muy elevados. ¿Y qué es lo que se hacía? Para tener las características necesarias en cada una de las carpetas se requerían volúmenes fuertes de agregados, roca y demás. Entonces la roca y todos estos se transportaban desde Canadá en barcos. Entonces imaginen la logística y el costo. Definitivamente no estamos dentro de esa situación porque si bien hay muchos sectores en Bolivia que tienen esa deficiencia de buenos materiales, obviamente también tenemos sectores donde podemos trabajar abiertamente en la calidad de los agregados, de los suelos y demás. Bueno, esto como una introducción. Entonces ya tenemos claro que cuando hablamos de estabilización, estamos hablando, en este caso de estabilización de suelos con emulsión, estamos hablando de conceptos de una emulsión y de lo que es un suelo. Los suelos son estabilizados con emulsión asfáltica ¿para qué? Para aumentar la resistencia al esfuerzo cortante. De alguna forma, con esto reducimos la susceptibilidad al daño por humedad. Los materiales sometidos a este proceso de estabilización son normalmente materiales granulares, gravas naturales pueden no ser trituradas, pueden ser suelos arenosos, capas de mezcla asfáltica recuperada, los RAPs, o combinación de cualquiera de estos. Entonces no hay una limitación de cuál puede ser el material. La única limitación práctica es hablar de que estos suelos tienen que tener un IP menor a 8. ¿Por qué? Porque de alguna forma estos sí pueden ser tratados con cierto grado de éxito para ser utilizados como materiales de base, tanto para carpeta en caliente o para caminos de menor volumen de tráfico. Entonces puede ser tratamientos superficiales, tratamientos dobles o alguna otra solución de carpeta de rodadura. ¿Por qué hablamos de que el índice de plasticidad debe ser menor a 8? Es una recomendación personal particular dentro de los parámetros de ejecución, porque cuando tenemos valores de IP mayor a 8, este ya definitivamente es un suelo muy plástico. Entonces, para alcanzar o para llegar a un punto de estabilización vamos a necesitar un porcentaje de emulsión asfáltica muy elevado.
Entonces, no es lo que queremos. Si de alguna forma queremos encontrar una solución que sea económica y factible, hablar de cantidades de emulsión dentro de nuestra mezcla, pues no sería lo correcto. Además, que ya el mismo hecho de que en obra puedan generarse esos grumos que nosotros conocemos cuando los materiales son plásticos, siempre va a ser complejo. Entonces, la intención es de que nuestros suelos estabilizarse tengan un IP menor a 8, que de alguna forma podamos mejorar esa capacidad portante y reducir obviamente esa susceptibilidad de daño por humedad, pero que sean con suelos medianamente accesibles a esta estabilización. Con esto, ¿qué se logra? Principalmente son 3 objetivos los importantes: adecuada estabilidad ante la solución de cargas, una durabilidad de la capa y una variación volumétrica mínima. Esto particularmente cuando hoy en día conocemos muchos de los proyectos que se están haciendo, que eran ya proyectos ejecutados, pero se están haciendo las rehabilitaciones. Entonces, cuando hablamos de rehabilitar una capa base ya ejecutada, con un tráfico mayorado en este caso, entonces de alguna forma tendría que hacer que el espesor de la capa base o de las capas de la estructura de pavimento tengan que incrementarse. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando tenemos este tipo de trabajo? Utilizar la emulsión asfáltica para encontrar ese CBR requerido y no hacer una variación volumétrica. Y si existiría, obviamente va a ser una variación volumétrica mínima. Pero quiero referirme específicamente a otro, y a esta para mí siento que es la característica principal. ¿Cuál? Que siendo esta característica principal la flexibilidad respecto a otras soluciones convencionales. ¿Qué es lo que pasa? En la normativa, nosotros, dentro de los proyectos ABC, y quiero hablar también de construcción de aeropuertos en este caso, la RAP 137 es la que norma la construcción de aeropuertos, que es similar a la normativa ABC. Y en esta, en muchas situaciones, nos pide capas bases con CBRs altos. Y dentro de esto muchas veces hablamos de capas de suelo cemento, que se han utilizado mucho en algunos proyectos, y que bueno, la solución está dada ahí, ¿no? Es una opción más. Pero en particular, ¿qué es lo que pasa con el suelo cemento? Estamos hablando de casi una carpeta de concreto, ¿no? Entonces, el hecho de que el suelo cemento sea una capa rígida hace que de alguna forma lo que venga en posterior tenga que copiar esa rigidez. Entonces, ¿qué quiero decir? Si nosotros tenemos una capa base rígida, una modificada, ya sea con cal y en este caso con cemento, suelo cemento, hacemos que de alguna forma esta capa va a fisurar. Eso es muy lógico. Y la carpeta asfáltica, de hecho, que también va a fisurar. Yo recuerdo bien uno de los proyectos más importantes en Bolivia, pero no vale la pena mencionar, tenía esta dificultad de poder encontrar valores de CBR requeridos. Entonces la solución tratada fue hacer un suelo cemento. El suelo cemento obviamente fue una facilidad porque el proceso constructivo no es nada complejo, pero de alguna forma cuando ya nosotros hacemos la carpeta asfáltica, inclusive con un cemento asfáltico premium, podría decir, fue uno de los proyectos que utilizó un cemento asfáltico americano por la calidad, por la recuperación elástica, por la estabilidad a la temperatura y demás. Entonces ha sido un fracaso. ¿Por qué? Porque definitivamente no hemos tomado en cuenta que en un paquete estructural nosotros debemos tener un adecuado cambio de módulos de rigidez. Si yo tengo un suelo de fundación, que en este puede ser mi subrasante, flexible, si yo tengo una subbase bajo un diseño flexible, tengo una capa base bajo un diseño flexible, mi carpeta asfáltica va a trabajar de forma flexible. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo una subrasante flexible, una subbase flexible, una capa base rígida y una carpeta flexible, ¿qué estoy haciendo? Es como si yo pondría una galleta dentro de dos panes, ¿no?
la galleta se me va a partir a la menor presión y como la carpeta asfáltica lo único que hace es mostrar, si vale el término, copiar lo que está pasando abajo, por eso muchas de las patologías, pues va a ser también que esta fisure, ¿no? Entonces, muchas veces decimos fisuró porque la carpeta asfáltica estuvo mal ejecutada. En este proyecto en particular, se hizo mucho análisis del cemento asfáltico, de la carpeta asfáltica como tal, culpando, ¿no?, a materiales, que si la ejecución, que si la compactación, que si el proceso, que la granulometría y demás. Y no habíamos tomado en cuenta que el problema en sí era la capa base, que en este caso tenía mucha rigidez, el suelo cemento, como decimos nosotros. Entonces, dentro de lo que ya es construcción de aeropuertos, pues me vale también mencionarlo, para mí es importante que siempre el ingeniero pueda tener la capacidad de decidir y sobre todo analizar cuál va a ser el comportamiento de estas diferentes capas. En un aeropuerto, cuando nosotros tenemos una carpeta de rodadura de pavimento rígido, obviamente para nosotros es mucho más práctico trabajar con un suelo cemento, si es que así la norma lo requiere. O lo mismo podría pasar en la ejecución de una carretera que implique pavimento rígido. Si no llego a un parámetro de subbase, que normalmente nuestros proyectos están dados en una carpeta de rodadura de pavimento rígido sobre una subbase, podamos nosotros utilizar cemento para la estabilidad. Pero particularmente bajo los 1000 errores que se pueden conocer, la característica principal de poder hacer la estabilización de suelos con emulsión asfáltica es de poderle dar esa flexibilidad, ese comportamiento flexible a esta carpeta y que no tenga afectación a lo que va a ser la carpeta de rodadura. Bien, y se presenta con una excelente solución para estabilizar gravas naturales no trituradas y suelos arenosos. Es una ventaja, ¿no?, que la emulsión asfáltica pueda trabajar tanto con finos, tanto con gruesos, y de alguna forma también, como decía, no siempre un proyecto puede tener la facilidad de tener gravas naturalmente chancadas, que es lo que tenemos en el río muchas de las veces, o tener procesos de chancado. Entonces se puede trabajar con gravas naturales no trituradas, con suelos arenosos, tomando en cuenta siempre algunos de estos parámetros. ¿Por qué estabilizar los suelos con emulsión asfáltica? Ya les digo, esto no es una imposición para nada. Dentro de las muchas formas de encontrar soluciones, es una de estas, la emulsión asfáltica. Entonces, la estabilización de suelos y agregados con emulsión asfáltica difiere mucho de las estabilizaciones realizadas con cal y cemento, por ser esta una solución flexible. Entonces, llegamos a lo que decía, ¿no? Tenemos que tener el criterio tan abierto de, primero, por lógica, decir que mis capas que están trabajando dentro de la carpeta, o en este caso del paquete estructural, tengan que tener ese comportamiento flexible y no llegar a ese error que hemos cometido muchas veces, que es simplemente encontrar una solución al CBR, pero no encontrar una solución al comportamiento de la carpeta de rodadura como tal. El objetivo principal de la estabilización de suelos con emulsión asfáltica contempla en generar cohesión entre las partículas del suelo e impermeabilizar las capas. Es una ventaja. De alguna forma, cuando nosotros estabilizamos un suelo con emulsión asfáltica, además de darle esa capacidad portante requerida, ya tenemos una capa impermeable. Muchas de las veces en los procesos ya para la imprimación se recomienda, por ejemplo, que no se usen tasas elevadas en la tasa de imprimación, porque ya estamos hablando de una carpeta impermeabilizada con cantidad de cemento asfáltico, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en este análisis porque ya nosotros, si tenemos tasas elevadas, en este caso podríamos ocasionar exudación. Entonces esto siempre es importante tomarlo en cuenta porque ya estamos trabajando sobre una capa impermeable y con una cantidad de cemento asfáltico.
Bien, este objetivo se consigue cuando las partículas del suelo son cubiertas por asfalto, generando cohesión entre ellas y previniendo y disminuyendo la penetración de agua, evitando una reducción de resistencia del suelo. Es lo que les indicaba, ¿no? Bueno, seguimos con la pregunta. Las emulsiones asfálticas son muy versátiles, ya que trabajan tanto en la fracción fina como en la fracción gruesa, generando de esta forma la adhesividad y cohesión del material al ser estabilizado. Entonces, es una ventaja que les decía bien, podemos nosotros tener suelos arenosos, no contar con gravas, o de alguna forma tener materiales con grava, pero que no lleguen a porcentajes que pueda a nosotros servirnos como un parámetro de CBR requerido. Entonces, podemos trabajar, obviamente cuando trabajamos con materiales finos, en este caso con arenas y o materiales finos de diferente tipología, por lógica, vamos a suponer que vamos a necesitar mayor cantidad de cemento asfáltico, de emulsión, ¿no? Por tener que rellenar la partícula con mayor cantidad de emulsión, que es lo que pasa en diferencia de lo que es un agregado. Los trabajos de estabilización con emulsión asfáltica pueden ser realizados con equipos convencionales bajo cualquier condición de temperatura ambiente. Esto lo decíamos, ¿no? Se recomienda que sea superior a los 5 grados, con plantas de suelo, recicladoras o in situ. Entonces, al nosotros hablar de estabilización y hablar de que se puede trabajar con temperatura ambiente, hacemos que, como hoy en día está de moda, perdón el término, el daño al medio ambiente, de alguna forma nosotros por no trabajar con temperaturas elevadas estamos también evitando riesgos de accidentes. Entonces el daño al medio ambiente por las temperaturas altas, por la emisión de humos y demás es muy complejo cuando trabajamos con materiales, con cementos asfálticos calientes. Entonces, al nosotros trabajar con emulsiones asfálticas a temperatura ambiente, tenemos esa gran ventaja. Lo otro, que en posterior también vamos a verlo a detalle, es que podemos utilizar diversas soluciones en el proceso constructivo. Muchas veces uno dice, pero es un proceso nuevo, no lo conocemos, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a fabricar? Entonces podemos nosotros encontrar soluciones hasta de tener que usar plantas de suelos, de poder modificar plantas de suelos con inyección, de poder utilizar recicladoras y, ¿por qué no hacer una capa base estabilizada con emulsión in situ? Es simple como ejecutar una capa base. Obviamente tendremos el análisis de procesos, tomar en cuenta la humedad, tomar en cuenta los parámetros de porcentaje de residuo en la misma emulsión y bueno, con las pruebas suficientes, este trabajo se puede hacer de igual forma. Este es un detalle muy grande, ¿no? Menor explotación de agregados. Es una solución a la no presencia de agregados o suelos de capacidades requeridas en obra. Cuando hablamos de proyectos de gran envergadura, lo primero que cuando me tocó hacer un análisis de planificación de proyecto, a veces uno piensa, ¿no?, en la cantidad de carpeta asfáltica, uno piensa en que el tiempo no me va a dar para hacer los puentes, para hacer las alcantarillas y demás. Pero sé que quienes han estado en obra saben que el principal parámetro de poder analizar los tiempos en un proyecto es la explotación de agregados. Dentro de lo que son agregados de diferentes tamaños, un parámetro muy fuerte en obra que no se consigue fácilmente es la elaboración de filler, ¿no? La fabricación de filler, esto para la carpeta asfáltica, ¿no? Pero dentro de esto, lo que nosotros hacemos con la emulsión es evitar mayor producción de agregado, explotación de agregado, porque no vamos a tener una capa base granular, sino un suelo, que puede ser un suelo de cualquier banco con un CBR requerido, y lo estamos estabilizando para que cumpla este parámetro como tal. Como podemos ver acá, esta es una planta de suelos. Lo único que se ha hecho acá es modificar la parte del mezclado, que normalmente puede ser una inyección de agua,
para darle la humedad óptima. Entonces acá lo que se ha hecho ha sido modificar el inyector para que ésta pueda inyectar la emulsión, y lo que tenemos en la parte del fondo, bueno, ya es el suelo emulsionado, ¿no? Entonces el proceso es simple, puede ser realizado en una planta como puede ser utilizado in situ. La tecnología no es diferente. Podemos acoplar o hacer modificaciones a los mismos procesos constructivos que tenemos diariamente en obra y poder encontrar una solución a esta falta de conocimiento, si vale el término, de poder ejecutar un suelo con emulsión asfáltica. Como ven, de igual forma, se puede trabajar in situ. Lo que nosotros hacemos es tener el material, el suelo, en plataforma. Tenemos los porcentajes dados por laboratorio. Lo que se hace es un riego de la emulsión y el proceso de batido, ¿no? en obra, que es lo que normalmente lo hace la motoniveladora. Entonces es un proceso similar al de una capa base, pero con la adición de la emulsión asfáltica. Entonces podemos ver que tanto utilizando una planta o tanto utilizando la tecnología o el proceso constructivo normal que tenemos en plataforma, podemos obtener una estabilización de capa base con una emulsión asfáltica. Bueno, me refería desde el principio a poder hablar de cuáles son las necesidades técnicas acordes a realidades diversas, ¿no? Este proceso de estabilizar emulsiones, bueno, pienso yo que no es un proceso muy ejecutado acá dentro de Bolivia, pero esto nace específicamente en la necesidad de Latinoamérica a poder encontrar soluciones versátiles, simples, económicas y por sobre todo de calidad. Entonces surgen ciertos criterios en diferentes países. Existen hoy en día, por ejemplo, el Plan de Fortalecimiento Vial en Argentina, el Plan Benaméricas de Fortalecimiento de las Ruas en Brasil. Tenemos el Proyecto Perú, que esto inició el 2007, donde crea un programa de infraestructura integrando a Perú como tal, con la finalidad de desarrollar una estrategia de gestión que permita atender la demanda productiva y social, priorizando el desarrollo de la infraestructura. ¿Qué quiere decir? Ellos crean un proyecto, un plan específicamente para las vías secundarias. Entonces, cuando nosotros hablamos de economía, lo que queremos es que las vías secundarias pues, no sean la misma carpeta asfáltica que tenemos en la red fundamental. Entonces, de alguna forma, ¿cómo le damos soluciones a que podamos también hacer que las vías secundarias estén en un muy buen estado, pero que no cuesten lo que cuesta un proyecto en una red fundamental? Eso es lo que hace el Proyecto Perú. Colombia, con el Plan de Desarrollo de Vías Secundarias, del INVÍAS, de igual forma toma en cuenta de que tienen que encontrarse necesidades técnicas acordes a la realidad del lugar, ¿no? Del tráfico, de la capacidad portante, de la necesidad del tipo de rodadura que debe tener un proyecto. Y a eso es que llegamos nosotros, ¿no? A analizar este tema, ya que en nuestro país debemos analizar la realidad económica para encontrar soluciones técnicas acordes a la necesidad de tráfico. No quiero estigmatizar, tampoco decir y hablar en general, pero muchas veces en las entidades públicas, tanto alcaldías, gobernaciones, los proyectos se manejan a solicitud. Ni siquiera los proyectos son a requerimiento técnico o al requerimiento social. Entonces, a solicitud y a capricho. No, acá cierta comunidad quiere que su camino se asfalte, que sea carpeta asfáltica, bloquea una semana, un mes y lo consigue. Entonces, ¿qué es lo que hacen por ese mandato directo? Bueno, hacer un proyecto, control C, control B, carpeta de rodadura, 5 centímetros, su base, 20 centímetros, capa base, 15 centímetros o 20. Y listo, se presenta con pompas y sonajas, como decimos, y bueno, el proyecto se construye.
se ha gastado lo que tal vez se podía gastar en la ejecución de 3 proyectos. De alguna forma, la necesidad de esa carpeta asfáltica, de esa subbase, de esa capa base, ¿qué es lo que hace? Que no cumple el requerimiento del lugar. Hay infraestructuras en la red vial secundaria que si usted uno analiza carpetas asfálticas con tráficos de no más de 5.000 vehículos de sal, realmente el tráfico es casi nulo y definitivamente por solamente un cumplimiento pues se ha ejecutado una carpeta o un proyecto con una carpeta asfáltica. Entonces normalmente ¿de dónde nacería la ejecución de un proyecto? De un diseño, de un análisis, obviamente. ¿Y cuál es el principal análisis? ¿No? El análisis del tráfico. Y obviamente todos los parámetros sociales que implican esto para llegar a una solución para nosotros poder escoger técnicamente cuál va a ser el tipo de rodadura. Entonces estamos muy acostumbrados a que la solución siempre sea una carpeta asfáltica, tomando en cuenta de que muchas de estas soluciones pueden ser simplemente estabilizaciones del suelo, tratamientos simples, tratamientos dobles, que de hecho son mucho más económicos y pues van a encontrar esa solución acorde a la necesidad de tráfico. Pienso que es necesario que de estos coloquios, de estos congresos puedan hacer, reitero, esa idea de poderle dar un abanico de soluciones a quienes son los que van a diseñar y van a ejecutar los proyectos, tomando en cuenta esto, ¿no? Que no para todo se tiene que asfaltar, que no para todo se tiene que hacer pavimento rígido, que no para todo tiene que haber una carpeta asfáltica. Entonces hay muchas de estas soluciones y pues muchos de los países, como ustedes pueden ver, han analizado, han hecho un estudio minucioso de esto y han creado estos planes. Entonces estos planes han hecho de que se puedan empezar a ejecutar proyectos de menor envergadura con soluciones como esta que nosotros estamos viendo para que podamos encontrar solución a la necesidad de forma económica. Hablábamos de necesidades técnicas acordes, ¿no? Entonces lo único que vamos a querer siempre es tener una solución básica que en este caso, como pueden ver la gráfica, que este es un corte, lo que nosotros deberíamos hacer es encontrar un recubrimiento bituminoso acorde, como les decía, puede ser un tratamiento superficial, hasta un sellado puede servirnos mucho, una base estabilizada en este caso, una reconformación de base existente sobre el nivel de terreno. Entonces, este corte puede ayudarnos a analizar que pues, las soluciones no son siempre la misma en cualquier situación. Vamos a hablar ya del diseño como tal. Uno podrá decir, bueno, gracias por todo el comentario, pero me interesa mucho saber cómo puedo diseñar, cómo es que yo puedo llegar a ejecutar esto dentro de mi proyecto, ya sea inclusive un proyecto de mantenimiento vial. Muchas veces tenemos esa necesidad de poder actuar en poca longitud, medio kilómetro, 1 kilómetro, y por la necesidad de poder reponer las carpetas, buscamos una solución similar a la ejecución. Entonces, hablar de esas bases negras, de diseñar esta mezcla, también, ¿por qué no?, utilizar en parámetros y en volúmenes menores. Pero nos adentramos al tema de diseño tomando en cuenta 3 factores. Siento yo que son los tres factores fundamentales, no solamente en un diseño de base negra, pero sí en un diseño genérico. ¿Qué debemos tomar en cuenta? Los materiales. Entonces, dado un proyecto, analizar de muy buena manera el tipo de materiales que tenemos en obra. Obviamente con esto estamos hablando también ya de si la solución va a ser una emulsión o un cemento asfáltico o un pavimento rígido, entonces analizar los tipos de materiales que tenemos dentro del proyecto, hacer un buen diseño, obviamente bajo este parámetro, y bueno,
tener un proceso constructivo acorde. ¿De qué vale tener buenos materiales? ¿De qué vale tener un excelente diseño si el proceso constructivo es malo? Yo pienso que este círculo de tres no funcionaría sin uno de ellos, porque de igual forma, ¿de qué vale tener buenos materiales? ¿De qué vale tener gente capacitada para el proceso constructivo si de inicio se ha hecho un diseño equivocado? Y lo mismo, podemos diseñar de buena forma, podemos tener un proceso constructivo, pero si los materiales no cumplen en la volumetría, perdón, que requerimos en obra, pues no vamos a tener el resultado que nosotros queremos. Bien, no se tiene una norma de diseño específica para la estabilización de suelos, entonces mucho podemos utilizar algunas normativas, dentro de estas la normativa del HB, que está dentro de la normativa ASTO, pero particularmente me voy a referir a la metodología del Marshall. ¿Por qué usamos la metodología Marshall? Esto porque de alguna forma nosotros ya tenemos al alcance esta tecnología. Nosotros, todos nuestros proyectos que refieren a un diseño de carpeta asfáltica implican un control de calidad, un conocimiento de la metodología Marshall. Porque obviamente no tenemos todavía en uso la metodología SuperPape. Entonces, para nosotros va a ser siempre mucho más fácil y práctico tener ese conocimiento y poder moldearlo, si vale el término, a este diseño de mezcla de base negra. Entonces, el parámetro y la metodología es tal y cual nosotros estaríamos diseñando una carpeta de rodadura, una carpeta asfáltica. Vamos a ver en posterior cuáles son las diferencias y cuáles son los parámetros que debemos tomar en cuenta. Pero vamos a utilizar en recomendación propia la metodología Marshall, que pienso que es de conocimiento general dentro de todos los presentes. La estabilización de suelo con emulsión asfáltica propiamente dicha mejora la capacidad portante y la resistencia a la acción del agua. Entonces, eso es lo que queremos, ¿no? Que utilizando la metodología Marshall nosotros podamos mejorar esa capacidad portante. Además, incrementa el coeficiente estructural del material o de la capa estabilizada. Bueno, es de hecho, ¿no? Lo que queremos es que tener un suelo mejorado. Entonces, vamos a tener un coeficiente estructural también mejorado. ¿Cuáles son los pasos en este caso? Perdón. Tres van a ser los pasos. El inicial, que como estamos hablando de una emulsión, es hacer un ensayo de recubrimiento para ver que esta emulsión trabaje de buena forma con el material, con el agregado o con el suelo que nosotros vamos a utilizar. Posterior a esto, ¿qué es lo que hacemos? Es lo que conocemos en el análisis de un suelo, ¿no? Hacer un Proctor. Y posterior, utilizamos este mismo diseño Marshall para poder obtener los valores requeridos para el diseño. En este caso, humedad óptima, porcentaje de cemento asfáltico, que en este caso yo particularmente recomiendo de que cuando trabajamos con emulsión asfáltica, trabajemos con el residuo del cemento asfáltico, no tanto así con el material mismo como emulsión. Nosotros sabemos que utilizamos emulsiones de corte lento, entonces de alguna forma ese porcentaje de 40-60 con el agua nos hace tomar en cuenta de ese parámetro de agua requerida en el suelo, pero estamos hablando de que el total del cemento asfáltico, en este caso en residuo, va a ser el 60% de nuestro valor de emulsión asfáltica. Bien, decía, el ensayo de recubrimiento es el primer parámetro a analizar. Este es un análisis básico para saber cuál es el porcentaje de humedad para un buen recubrimiento. ¿Qué es lo que hacemos? Utilizar agregado seco al 100%, utilizar agua, lo que requiera, y utilizar la emulsión, que esto puede variar en un 3%. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Visualmente podemos ver acá
Analizamos, por ejemplo, acá en la gráfica un 3%, un 4% y un 5% de agua. Entonces podemos ver en la gráfica que en el primer porcentaje tenemos un recubrimiento pobre. En el segundo, definitivamente tenemos un buen recubrimiento. Y en el tercero ya vemos un exceso de agua, ¿no? Ya no es lo que nosotros queremos como una mezcla. Entonces, inicialmente este ensayo de recubrimiento nos va a ayudar a tener un parámetro de porcentaje de agua que va a darnos visualmente un buen recubrimiento. Entonces empezamos por acá. Analizar qué normalmente, ya desde el punto de vista práctico, para nosotros va a ser un buen recubrimiento. Como segunda parte, hablábamos de una elaboración de Proctor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos con la emulsión o en este caso con el suelo? Encontrar un contenido de humedad óptimo. Encontrar este contenido de humedad bajo el parámetro del Proctor va a ser el parámetro para nosotros que nos pueda decir a qué humedad o a qué porcentaje de humedad yo voy a tener la estabilidad mayor, ¿no? Entonces, este es nuestro segundo paso. No quiero hacer mucho hincapié, perdón, con las disculpas de los presentes, mucho hincapié en el mismo proceso, porque no está enfocado, sino tendríamos que dar horas y horas del curso para analizar cuál es el procedimiento del proctor, cuáles son los ensayos que se deben hacer, cuánto tiempo tenerlos bajo diferentes parámetros, cómo hacer la gráfica, etcétera. Entonces no está dentro de la exposición, si vale el término, pero ya de alguna forma analizar de forma genérica que el segundo paso para poder diseñar una mezcla asfáltica o una mezcla, una base negra, digámoslo, es el poder hacer este proctor. Entonces, como ustedes ven, bajo los parámetros de diferentes porcentajes de humedad, lo que hacemos es un análisis de estabilidad y hacemos una gráfica, ¿no? Entonces tenemos una gráfica del óptimo de humedad de compactación versus la estabilidad. Y de hecho acá en la gráfica podemos encontrar la humedad óptima bajo la estabilidad mayor. Entonces es nuestro parámetro para ya poder continuar con el tercer paso, que es el diseño Marshall. Entonces, ¿cómo hacemos? El diseño Marshall es simplemente el mismo diseño que nosotros hacemos en las briquetas de carpeta asfáltica. Vamos incrementando los parámetros de la emulsión asfáltica dentro del suelo. Decía, para mí es importante recomendar que los porcentajes de cemento asfáltico deben ir en base al residuo de asfalto de una emulsión. Entonces, bajo este parámetro de residuo, nosotros vamos a hacer nuestras briquetas. Por ejemplo, acá en la gráfica vemos que se están haciendo 4 juegos de briquetas. Normalmente la norma que nos dice que hagamos 5 juegos, pero cuando ya nosotros hablamos de experticia, si vale el término, ya analizando 4 juegos podemos determinar muchos de los parámetros que necesitamos ya para el diseño y los porcentajes óptimos requeridos dentro del diseño. Bien, entonces, bajo este parámetro, ¿qué es lo que tenemos? El ensayo de briquetas en vía seca y vía saturada. Entonces, como ustedes pueden ver, ya como un ejemplo, simplemente, dentro de nuestras briquetas hemos tenido porcentajes de cemento asfáltico de entre 1.2 a 2.7 del residuo de cemento asfáltico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Agrupar esto en dos, o separar, mejor dicho, en dos grupos, tal que nosotros vamos a poder hacer el análisis de rotura en condición seca y el análisis en condición saturada. Entonces, para nosotros esto es muy importante porque a la hora de definir cuál va a ser uno de los parámetros dentro del diseño de la base negra es hacer este comparativo. Este comparativo de lo que es una condición seca o una condición saturada nos va a decir si realmente vamos a tener buenos resultados dentro de ya la ejecución del mismo proceso. Bueno, hacemos un análisis para obtener un peso específico bulk. Acá hacemos ya la rotura de las briquetas. Y este es un resumen de ejemplo, ¿no? Como ustedes pueden ver, dentro de los 4 grupos,
tenemos asfalto residual de 1.2, 1.7, 2.2, 2.7. Entonces, de hecho, estamos hablando de porcentajes de asfalto residual muy bajos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta solución definitivamente es muy económica, porque nosotros no vamos a utilizar cantidades fuertes en cemento asfáltico para poder obtener las soluciones que nosotros requerimos en obra. Tenemos un parámetro de densidades secas bulk, vacíos totales, la humedad absorbida y el cambio de estabilidad. Como ustedes pueden ver, acá existen valores de 41.4, 36.1, 28.4, 24.8. Entonces alguien me dirá, ¿pero qué es este cambio de estabilidad? Entonces es simple, el cambio de estabilidad es solamente el porcentaje de diferencia de lo que es la estabilidad húmeda versus la estabilidad seca. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que vamos a hacer es hacer la aritmética, ¿no? 835 menos 1425 dividido entre 1425. Entonces tenemos un parámetro de 41.4. Este es nuestro primer dato para decir si realmente estamos trabajando en una solución que va a ser acorde. ¿Por qué? Porque muchas de las normativas en diferentes países nos dicen que si el cambio de estabilidad es mayor a 50, entonces la solución no va a ser acorde. No va a ser acorde. El comportamiento no va a ser homogéneo. Vamos a tener muchas dificultades. Entonces, ya tener parámetros o valores, en este caso menores al 50%, ya me dicen que mi mezcla es muy acorde, es muy positiva. Y como ustedes pueden ver, cuando menor es el porcentaje de asfalto residual, obviamente el cambio de estabilidad es mayor. Vale decir que cuando tenemos un asfalto residual mayor, este cambio de estabilidad es mínima, porque de alguna forma la cantidad de humedad de agua va a ser menor, entonces vamos a tener una mayor estabilidad. Entonces, si me dejo entender, es simplemente la diferencia de estos dos parámetros. Con el perdón, las gráficas no están muy claras, pero bueno, el análisis de gráficas, perdón, en este diseño son las mismas que utilizamos. Acá podemos nosotros ver lo que son las densidades, tanto saturadas como secas, por eso es que tenemos las dos gráficas. Por eso ustedes pueden ver que dentro del parámetro en menor cantidad de porcentaje de asfalto, las gráficas son más separadas y ya cuando tenemos mayor cantidad de asfalto, estas tienden a unirse, ¿no? De igual forma tenemos la gráfica versus el contenido versus la estabilidad. Podemos hablar también de vacíos, podemos hablar de lo que son porcentajes dados la misma cantidad de humedad. Entonces, son las mismas gráficas que utilizamos en un diseño Marshall para nosotros poder obtener un óptico. Y bueno, los resultados, en este caso, como un ejemplo, nos darán lo siguiente, ¿no? Tenemos un porcentaje de emulsión asfáltica de entre 3 a 3.6%. Bien decíamos de que hablar de un porcentaje de emulsión asfáltica no es tan coherente dentro de un diseño, pero obviamente es simple de poder calcularlo. Nosotros en particular vamos a hacer el diseño bajo un porcentaje de asfalto residual, tomando en cuenta los parámetros de densidad seca, la estabilidad modificada seca, la modificada húmeda, lo que habíamos visto, los cambios de estabilidad, que como podemos ver acá también son menores a 50, vacíos totales, humedad absorbida y el revestimiento, que es lo que habíamos encontrado, ¿no? Que dentro del parámetro de un 4% teníamos un buen revestimiento porcentual. Acá en la gráfica podemos ver ya desde el punto de vista en ejecución, si vale el término, cómo podemos trabajar en una planta con lo que son emulsiones, no siendo nada complejo, esto lo habíamos visto de inicio. Entonces, hablar de la producción de capa base emulsificada es simplemente hablar de una inyección de emulsión al suelo, que no va a tener mayor ciencia respecto a la ejecución. Obviamente sí, la calibración, el poder ya manejar estos resultados de porcentaje y poder
equilibrarlos a lo que va a ser el proceso constructivo, ya es una ciencia que nosotros hemos aprendido día a día con la práctica, ¿no? Sabemos cuándo y en qué situaciones tenemos que tener mayor humedad por la temperatura ambiente que se pueda trabajar, en qué situaciones utilizamos dentro de la emulsión también cementos asfálticos duros o cementos asfálticos blandos. Entonces, son parámetros pues que en obra nosotros vamos aprendiendo y vamos calibrando. Entonces, es importante siempre la experticia porque de alguna forma, si bien es un trabajo monótono cuando ya se encuentra la fórmula, digámoslo así, es reiterativo, el llegar a esa fórmula, como en cualquier proyecto, de llegar al proceso ya de tener resultados positivos en la estabilización de la capa base, pues, va a tomar en cuenta mucho de esa experticia que mencionaba. Entonces, dentro de estas experiencias prácticas, como ustedes pueden ver, podemos analizar cómo los materiales han sido estabilizados. Tenemos acá un acopio de suelo sin emulsión, un acopio ya emulsionado. Tenemos acá muestras de suelo sin emulsión, muestras de suelo emulsionado. Entonces, visualmente es como se ven estos materiales. Y como decía inicialmente, no es algo complejo, pero para encontrar el resultado es de alguna forma tiene su ciencia. En general, alguna vez me decían, pero entonces es lo mismo que hacer un asfalto en frío. Sí, podríamos decir que sí, similar, pero cuando nosotros hablamos de un asfalto en frío, porque es simplemente una mezcla asfáltica con emulsión del asfalto en frío, estamos hablando ya de una granulometría homogénea, adecuada, que podamos nosotros utilizarla en una carpeta de rodadura, no en este caso como un suelo como tal. Entonces acá la variación es mucho mayor, no tenemos una granulometría que queremos, simplemente tenemos un suelo que necesita un mejoramiento, entonces vamos a tener parámetros muy diferentes que lo que hacemos normalmente en un diseño de asfalto en frío. Se ha utilizado y se utiliza esta experiencia de emulsiones asfálticas en capas bases, tomando en cuenta de que el proceso de construcción puede ser una planta y puede venir esta a utilizarse también en una terminadora. Acá es mucho más práctico porque bien el suelo está ya homogéneo, el suelo emulsificado, entonces ya con una vibración previa lo que nosotros hacemos en este proceso constructivo es simplemente compactar. Entonces, claro que utilizamos maquinaria extra, lo que normalmente podamos nosotros tener, pero también tenemos una solución más simple a lo que normalmente puede ser la ejecución de nuestra capa base. Acá vemos el proceso de compactación. Los mismos ensayos requeridos. Acá estamos viendo en plataforma un ensayo de cono de arena para verificar el grado de compactación, que obviamente también podemos utilizar nosotros densímetros, ya sean eléctricos o nucleares, tomando en cuenta siempre cuáles son los requerimientos de obra. Repito, esta es una solución que podemos darle a una dificultad o a una necesidad técnica. Entonces no existen parámetros específicos, simplemente usamos la tecnología y el control de calidad del proyecto que tenemos, pero acoplamos esta solución de capa base emulsificada a mejorar la situación del proyecto, ya sea por falta de agregados o por cualquier otra situación que se presente en obra. Acá podemos ver también una planta de mayor capacidad. Bueno, de alguna forma cuando ya nosotros decidimos que el proyecto X tenga como capa base un suelo emulsificado, perdón, entonces ya hablar de una producción macro es obviamente tener una planta de suelo macro que pueda darme el material estabilizado, emulsificado que yo requiero y que de alguna forma esto ya sea homogéneo para todo mi proceso, ¿no? Estamos hablando seguramente de proyectos mayores a 10, 20, 30, ¿por qué no 50 o 100 kilómetros? Entonces, no vamos a nosotros si queremos ganar tiempo y queremos dar economía,
No vamos a hacer 100 kilómetros de capa base haciendo la emulsión en obra, que obviamente nos va a tardar mucho más. Entonces, sí es más práctico estabilizarlo en planta, o en este caso, perdón, emulsificarlo en planta, va a ser mucho más práctico para quien está haciendo la construcción, en este caso. Pero, bien decía, ¿no? Si la solución es tal vez más simple o al final quien ha decidido hacer el proceso constructivo in situ lo hace, excelente, no hay ningún problema. Se puede utilizar llegando, trayendo, haciendo esa combinación de hacer un proceso de emulsificación en planta, pero después hacerlo simplemente con una motoniveladora. Como ustedes pueden ver, este es el proceso, tal y cual una capa base. Simplemente tomar en cuenta los porcentajes de humedad. Si bien estamos utilizando nosotros emulsiones de rotura lenta, esto no podemos dejarlo a procesos largos, ¿no? Que podamos hacer repetitivos en una misma capa, como a veces pasa cuando hacemos una capa base normal, no sé, porque llovió de más, porque al final no sé, muchos parámetros que incluso pueden ir desde que no se obtuvo la densidad adecuada y demás. Entonces, el reproceso es mucho más complicado que cualquier capa base normal. También pueden ver cómo acá se hace la emulsión, o en este caso el aditivo de emulsión a la capa base in situ. Entonces, el proceso es igual que una imprimación, ¿no? Lo que estoy haciendo es adicionar la emulsión asfáltica al suelo para que después esta sea procesada. Y acá el proceso de mezclado, la motoniveladora, obviamente bajo la experticia del operador, hará pues que obtengamos una homogeneidad en el mezclado, tomando en cuenta los porcentajes tanto de humedad, tanto los porcentajes de residuo de asfalto, que tal vez a simple vista parecen complejos de poderlos hacer, pero sabemos que en obra tenemos tanto técnicos, tanto profesionales y tanto operadores que son muy expertos en poder encontrarle pues, la solución o esa receta de laboratorio que tenemos a veces y ponerlo en práctica dentro del proceso constructivo en obra. Entonces, ¿qué es importante a tomar en cuenta? Primero, hoy en día el uso de emulsiones asfálticas para estabilización de suelos, en este caso capas bases o bases negras, muestran ser una solución muy económica a las necesidades técnicas o a dificultades en la calidad de los materiales de obra y al presupuesto que se tengan diferentes tramos de la red vial secundaria. Entonces, bien decía, si nosotros vamos a querer encontrar soluciones acordes y técnicas, tenemos que analizar que una solución acorde y técnica no es siempre hacer una carpeta asfáltica o un pavimento rígido. Entonces podemos encontrar soluciones tecnológicas nada complejas a esas necesidades tan mínimas. Que hay sectores, poblaciones y demás que no tienen el tráfico, que van a tener una red vial fundamental, pero podemos encontrarle soluciones que sean económicas y que pues, sean acordes a esa necesidad. Reitero, cuando hablamos de emulsión en capa base, estamos hablando del factor flexibilidad. En la capa tratada es el factor más importante ya que trabaja homogéneamente y en conjunto al paquete estructural, además de darle ese plus de impermeabilidad a la capa. Entonces, lo que decía, nosotros no podemos hacer un mix de módulos de rigidez. No es recomendable. No podría decir no podemos, es cierto, porque como ingenieros tenemos la capacidad de poder hacer muchas relaciones dentro de los requerimientos técnicos que puede tener un proyecto, pero no es recomendable que nosotros hagamos esos cambios bruscos de rigidez. Les decía, el hacer capas bases rígidas, en este caso con cemento o con cal, pues han traído muchos problemas a muchos proyectos. Entonces no podemos nosotros copiar estos errores, sino más al contrario, tratar de encontrar una solución que pueda ayudarme a que este paquete estructural trabaje de forma homogénea. Como decía, si es flexible, pues que trabaje como un pavimento flexible.
El manejo de emulsiones respecto al transporte, almacenamiento y puesta en obra es muy beneficioso en cuanto al resultado obtenido. ¿Por qué decía? Almacenamiento, cuando hablamos de emulsiones, no tenemos dificultades en que podamos nosotros reactivar la emulsión, si vale el término, porque simplemente estamos hablando de mezcla de cemento, emulsificante y agua, entonces es algo nada complejo. El transporte tampoco es una dificultad porque no vamos a ocasionar daños, en el caso daños ambientales, en el caso nosotros estamos hablando en algún momento de utilizar hidrocarburos, como muchas veces lo hemos hecho al usar ya sea queroseno en imprimación, gasolina en riego de liga u otras soluciones. Entonces, hablar de emulsiones pues, es muy beneficioso en muchos de estos parámetros. Además que, bien decíamos, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con emulsiones, estamos hablando de que podemos trabajar a temperaturas ambiente. No es necesario calentarlas a temperaturas altas como lo hacemos con el cemento asfáltico puro como tal. Y esa es una gran ventaja a quien está en el diario de la construcción, ¿no? Llegar a temperaturas siempre es complejo. A veces los parámetros que requiero ya en control de calidad no se cumplen porque 5 grados son un factor muy elevado dentro de lo que es un calentamiento de algún material. En cambio acá, cuando hablamos de emulsiones, estamos hablando de que los materiales se pueden trabajar sin ninguna dificultad. Y para mí en particular, para tomar en cuenta, yo esto lo hice de forma muy simple. Perdón, acá hay un pequeño error donde hablamos de capa base suelo cemento, la unidad también es metro cúbico. Entonces, tomando en cuenta un parámetro, un mix de costos, de provisión, la capa base en suelo cemento me cuesta aproximadamente 243 bolivianos el metro cúbico. La capa base con suelo cemento, perdón, acá estamos mal, sí, la capa base granular, que es la que debería estar acá, perdón, en metro cúbico me cuesta 155.48 y una capa base, que al final es solamente un suelo de corte que yo puedo tener ahí, la emulsifico, no me va a un porcentaje promedio de un 2% de cemento asfáltico retenido, no me va a costar a más de 135 bolivianos. Entonces, si yo analizo un costo por kilómetro, estoy hablando de que hay una diferencia grande en el costo de ejecución. Estoy hablando de proyectos mayores. Entonces, la diferencia es simple. La capa base con emulsión, en razón a la capa base granular, la capa base granular, perdón, tiene un costo mayor a la anterior en un 16%. Y cuando hablamos ya de una capa base en suelo cemento, estamos hablando de un incremento de costo de hasta un 81%. Entonces, realmente, cuando hablo de capas bases negras, hablamos específicamente de soluciones técnicas acordes, de soluciones técnicas ambientales acordes y obviamente de soluciones económicas acordes. Les decía, no es una receta, me tocó y agradezco mucho el tiempo porque de alguna forma doy a conocer una solución más que podemos nosotros utilizar en cualquier proyecto dentro de obra, tomando en cuenta siempre estos parámetros que a nosotros nos ayudan a evitar los errores que en su momento se tomaron en cuenta. Entonces, con esto termino la exposición. Ingeniero Richard, quiero, por favor, que usted pueda continuar. Muchas gracias por el tiempo. Gracias, estimado ingeniero Harold Arias Reyes. Vamos a pasar a a la siguiente etapa. Tenemos una serie de preguntas que claramente bueno, pues vamos a leer algunas preguntas. Le pido por favor, estimado ingeniero, que nos ayude con las respuestas. Bueno, hay varias preguntas, pero sin embargo vamos a tomar en cuenta algunas. A ver, aquí está. Bueno, el ingeniero Wilfredo Tejerina escribió:
Durabilidad de la capa siempre y cuando se garanticen las condiciones de humedad del material. En caso afecta directamente las obras de drenaje longitudinal, superficial y superficial también, dice acá. Bueno, me imagino que es eso un criterio que él tiene. Está bien, pero no veo la pregunta. Pero vamos a pasar a la otra pregunta. Creo que escribió, ahora sí. Acá hay la pregunta. También escribió el ingeniero Wilfredo Tejerino. ¿Cuál sería su recomendación para escoger entre un material estabilizado con cemento, donde se controle la fisuración y trabaje adecuadamente versus un material estabilizado con ligante asfáltico con menor rigidez, en la línea de buscar a un pavimento mayor duración? Eso es lo que escribió el ingeniero Tejerino. Bueno, creo que fui un poco reiterativo en razón a esto de poder nosotros encontrar una solución acorde al comportamiento homogéneo del paquete estructural. Si estamos hablando de un paquete estructural de pavimento flexible, lo que queremos es hacer que esta homogeneidad en comportamiento se comporte como tal, ¿no? Que no haya un cambio brusco. Bien decía, los módulos de rigidez de la subbase, de la capa base y de la carpeta asfáltica sean correlativos. Si yo hago que una de estas capas sean rígidas, estoy haciendo que el comportamiento de mi paquete estructural sea pues disparejo, ¿no? Va a ser muy diferente, si vale el término. Bien decía el ejemplo, ¿no? Es como ponerle una galleta dentro de dos panes. Entonces, a simple presión, la galleta se va a partir, no como trabajaría un pan a la presión. Entonces, siendo flexible en este caso, va a tener mucha mayor relación de estabilidad. Entonces, es una solución, claro que cuidado que alguien me diga que yo estoy en contra del suelo cemento, del cal o de la estabilización con cal o de cualquier otra solución, ¿no? Son realmente soluciones de la ingeniería que se han dado, que tienen mucho aporte científico, que tienen mucha solvencia científica, pero lo que nosotros debemos hacer es encontrar esas soluciones más acordes a nuestra necesidad. Entonces, yo hoy presento a la base negra, a la emulsión o al suelo emulsificado, perdón, como una solución a un mejor comportamiento, tomando en cuenta de que puede ser hasta muy económico dentro del proceso constructivo. Eh, Muchas gracias, estimado ingeniero. Voy a leer la siguiente pregunta. Escribió Edil Almendras. ¿En Bolivia se realizó estabilización con emulsiones asfálticas? ¿Y cuáles son los resultados de los mismos? Escribió Edil Almendras. Bien, de principio mandarle un saludo a Edil, un amigo podría decir, de hace 16 años. Creo que los primeros pasos en la construcción y en la ingeniería vial los he dado con él. Un saludo para ti, Edil, una persona que siempre ha estado pendiente de la actualización dentro de los procesos viales. A su pregunta, se han hecho algunos tratamientos, se han utilizado bases negras en algunos proyectos como tal, pero como solución específica a patologías también específicas. ¿Qué quiero decir? Que se han utilizado en volúmenes pequeños, ¿no? Soluciones específicas a tramos de algún proyecto, algunas pruebas que se han hecho. Cabalmente existe una idea dentro del centro de investigación que se está dando dentro de la empresa, poder analizar de mejor forma esto de las bases negras para que podamos obtener y ya tener recomendaciones técnicas del proceso constructivo como tal. Hay mucho uso de esto fuera de Bolivia. Creo que hemos estado y estamos por mucho tiempo acostumbrados a copiar mucha información y tecnología de nuestros países vecinos. Entonces, les repito, no es una solución compleja. Esto es como
como encontrar una pequeña receta, una solución de una carpeta asfáltica, simplemente un proceso diferente, el uso de materiales diferentes y por sobre todo, ¿no? Recomendar o hacer esas recomendaciones que mencionaba respecto al suelo, que este no tenga un IP mayor a 8, que mejor si tiene un IP menor, que en lo mejor tenga cantidad de agregados, no siempre que puedan ser suelos. Sí se trabaja con suelos arenosos, claro que sí, también con agregado chancado, con agregado rodado, pero en particular lo que nosotros estamos haciendo con la adición de emulsiones es llegar al punto de necesidad de incapacidad portante. Les pongo un ejemplo. Necesito en X proyecto un suelo de capa base con un CBR de 50, por ejemplo. Y mis suelos en mejor capacidad solamente llegan a 35, 40. O sea, no son malos, no son malos. Entonces, tal vez el incremento de la emulsión haga que en porcentajes mínimos pueda llegar a este parámetro de capacidad portante. Ahora, si realmente tenemos suelos muy malos y no llegamos a capacidades portantes, bueno, tendríamos que analizarlo, ¿no? En algún momento lo dije, no podemos nosotros culpar a una sola cosa, que es que si es la culpa de la capa base, que si es la culpa de la subbase, que si es la culpa de la carpeta asfáltica. Bien hablábamos hace rato de 3 parámetros, que son materiales, diseño y proceso constructivo. Entonces, analizar estos 3 a detalle siempre nos va a dar una buena solución. Les repito, no es una imposición, no es algo que vengo a decir que es la mejor solución, no, es una solución acorde, es una solución económica y una solución que te da buenos resultados. Ahora toca de que cada uno de los que está acá, yo veo que tenemos 42 participantes en línea, pueda analizar esto dentro de su ambiente, ¿no? De su proyecto, es decir, me funciona, no me funciona. Todos trabajamos con laboratorio. Entonces, ¿por qué no empezar a diseñar capas bases? ¿Por qué no empezar a practicar, a ver cómo me puede resultar, a poderlo utilizar? Entonces, son tecnologías que no son nada complejas, lo repito, pero que necesitan experticia. Entonces, es necesario adquirir esta experticia desde, primero, conocer cuál es la solución, empezar a ponerla en práctica y en posterior, pues, ponerlo en práctica en tramos que ya sean largos, en este caso, tal vez proyectos de gran envergadura. Perfecto, estimado ingeniero Harold Arias. Bueno, tenemos una serie de preguntas, ¿no? Pero sin embargo, también vamos a dar la oportunidad a otra pregunta. El ingeniero Rodrigo Páez Escobar de Ecuador pregunta o escribió, ¿qué tipo de emulsión utilizaron? Eso es lo que pregunta el ingeniero Rodrigo Páez Escobar de la hermana República de Ecuador. Perfecto. Nosotros en este tipo de emulsiones utilizamos emulsiones de rotura lenta. Entonces podemos utilizar, tenemos emulsiones de rotura lenta con asfalto duro que se puede utilizar en temperaturas más elevadas, ¿no? Y también cementos asfálticos de penetración alta, en este caso para temperaturas bajas. Entonces lo que utilizamos específicamente es una emulsión catiónica de rotura lenta. Perfecto, estimado ingeniero Harold Arias Ríos. Bueno, pues estimado ingeniero, muchas gracias por aceptar ser ponente en este primer coloquio internacional de emulsiones asfálticas. Muchas gracias. Y manifestar a todos los participantes, ¿no? El ingeniero Harold Arias es el actual presidente de la Asociación Boliviana del Asfalto Regional Potosí, en la cual también está trabajando en conjunto, ¿no?, con la Asociación Boliviana del Asfalto Nacional, de modo de capacitar a nuestra gente en estos cursos gratuitos. Y la verdad, ¿no? Necesitamos capacitarnos, necesitamos aprender de expertos, ¿no? De expertos, de otros ingenieros que han explorado otras áreas. Necesitamos
necesitamos aprender esos tópicos, esos temas que son muy importantes para aplicarlo en Bolivia. Y también tenemos visitantes de otros países, seguramente van a rescatar muchas experiencias de estas ponencias, lo cual va a ser muy útil también para su formación académica constante que siempre tenemos nosotros los ingenieros, ¿no? Voy a invitarle, estimado ingeniero Harold Arias, a despedirse de su auditorio presente. Muchas gracias, ingeniero Richard. Voy a rescatar algo que usted dice, ¿no? La intención, primero, de la Asociación Boliviana del Asfalto, como muchas asociaciones de profesionales, tanto en Bolivia como en diferentes países, es poder transmitir información, de poder transmitir experiencia a los profesionales del área. En ningún momento venimos a causar polémica con soluciones, con criterios y demás. Simplemente vamos y queremos transmitir información y experiencia. Nadie es conocedor del 100% de las soluciones. Nadie tiene, creo, un criterio definido respecto a la tecnología que usamos en la construcción diaria de proyectos viales, ya sean aeropuertos, carreteras, autopistas y demás. Entonces, es importante saber escuchar, es importante analizar, porque tenemos más armas para mañana poder decidir qué solución le damos a nuestra dificultad. Yo sé y reitero que cada país tiene una diversa necesidad, diversa climatología, diversa situación geográfica. He tenido la suerte de poder construir en más de 6 países y lo que es bonito es poder encontrar esa solución a muchas de esas necesidades. Y hoy toca ver la necesidad de nuestro país y si hay muchos de los participantes de diferentes países, igual analizar siempre qué solución puedo encontrar a la problemática que tengo en mi país, en mi departamento, en mi región. Esa es la intención, pienso, desde la ABA nacional, de la ABA regional Potosí en este caso. Y bueno, agradecerle siempre a usted por su trabajo y que haya servido, que este tiempo haya servido para poderle dar un arma de trabajo más a cada uno de los participantes. Muchas gracias, ingeniero, nuevamente. Agradecer a todos los auspiciadores, a todos los presentes y bueno, siempre pendiente a cualquier requerimiento suyo y prestos a poder seguir con este trabajo. Gracias nuevamente. Buenas noches.